Comentarios y que básicamente nos dice, por ejemplo, cuál es la ventaja de un sistema. Y el ejemplo es bien diciente. En El Salvador las pupuserías no se coordinan, pero el abastecimiento funciona. Excelente ejemplo. Entonces, fíjense que si uno dice cuál es el sistema de provisión de pupuserías en El Salvador, probablemente puede hacer un concienzudo estudio de 500 páginas y lo va a poder escribir. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hay? Una necesidad, una demanda cultural y alguien que la provee o la cubre esa necesidad. Claro, la educación no necesariamente tiene ese mismo contenido que puede tener un alimento, en el sentido en que tú en un alimento te puedes permitir muchas variaciones. En la educación, por ser un bien público, el Estado siempre intenta decir cuál debe ser la mejor para todos, ¿no? Entonces, la idea de la coordinación, por eso hay que mirarla bien. Si uno sacara una regla que dijera de aquí en adelante la pupusa tiene que tener un tono de tal nivel, no pasarse de tanto amarillo, no incluir tanto de harina, probablemente puede tratar y mandar inspectores y que trate de ver si lo están haciendo o no, pero ¿sirve para algo? No. Por eso lo que hagamos en formación tiene que ser igual, tiene que ser algo que se necesite, que esté de acuerdo con la cultura del país y que sea demandado, que es más o menos lo mismo que se necesite. Pero aquí hay otra cosa que se complementa. ¿Qué está haciendo la capacitación para concordar con las necesidades de la población? Cantidad contra necesidad. Y es algo que yo no dije, la formación tiene que tener no solamente un ingrediente productivo, o sea, si yo te formo para que consigas un empleo decente, para que la productividad sea mejor, pero también el empleo, hay una nueva línea de trabajo que hay que empezar a mirar. Ahora en Europa se hicieron muchos estudios con la gente que perdió el trabajo. La crisis europea fue fuerte. Grecia, Portugal, Italia, en Irlanda el nivel de desempleo, hasta hace 10 años nos mostraban Irlanda como un campeón en la industria del software, ahora están lidiando con tasas de desempleo cercanas al 20%. ¿Y qué descubrieron? Primero, que las competencias que se pierden después de que quedas desempleado a veces no se recuperan. Pero no es porque a ti se te olviden, es porque el nuevo mercado, lo que queda después de la crisis, no las vuelve a demandar. Si tú eras cajero en una empresa que después de la crisis cerró, cuando esa empresa abra probablemente va a tener una máquina automatizada y no va a volver a contratar más esa competencia. Primera cosa. Y segunda cosa que se aprendió con esto, el empleo es algo que tiene una alta incidencia en la forma como nos vemos y nos valoramos como personas. Hay un psicólogo laboral que dice que uno de los 3 duelos más grandes después de perder un ser querido es quedarse sin empleo. El empleo nos identifica, lo que tú le preguntas a otra persona enseguida la conoces, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Y eso lo están llevando a programas de formación para la gente que perdió su empleo y que está en una crisis real, porque su competencia nunca fue demandada y porque además no tiene una identificación social en la vida. Y está asociado con tu cuidado personal, cómo cuidas de tu salud, cómo tratas a tu mujer y a tus hijos, qué índice de violencia familiar tienes, qué consumo de sustancias, alcohol para empezar, estás haciendo. Entonces, ahí hay toda una red que recién estamos descubriendo y que uno obviamente cuando no lo está viendo en una tasa baja de desempleo, como que ni lo ve. ¿Qué pasó con el SENA del Ministerio de Educación? Sigue habiendo un convenio entre el SENA y el Ministerio de Educación para que los muchachos que están en la educación media puedan ser capacitados simultáneamente y terminen la educación media con un certificado de aptitud profesional. Sigue existiendo, se está trabajando en este proyecto que les mencioné en un marco de calificaciones donde el liderazgo lo tiene trabajo, pero que está participando educación. Y está el proyecto de Eurosocial también apoyando fuertemente. Sí existe demanda de mano de obra calificada, pero no existe carrera sobre la demanda. Es un poco la paradoja. Hay muy pocos sectores de alta competitividad y alta exigencia, y hay muchos donde las prácticas laborales son informales, con bajo nivel de protección social, que es lo que nos pasa en nuestros países. 75% de la gente que trabaja en las pequeñas y medianas empresas no han terminado la educación secundaria. Entonces, ¿qué encuentra uno ahí? Lo que la OIT llamó un círculo vicioso: bajas prácticas laborales, no protección social, altos accidentes de trabajo, baja productividad, bajas condiciones de trabajo, y eso se sigue autoalimentando. Y había un artículo reciente
lo leí en inglés, no me acuerdo si era de Harvard o de otro lugar, que hablaba de la cicatriz que le dejan al joven en su historia laboral sus primeras vinculaciones laborales. Cuando tu primera vinculación laboral es en un sector informal con esas prácticas malas, tiendes luego a reproducirlo. Entonces seguimos en el círculo vicioso que debería ser suplantado por un círculo virtuoso de buena capacitación, buenas prácticas laborales. Muy bien. Esta es dura. ¿Cuánto tiempo llevan estos procesos de acuerdo a su experiencia? Yo leí una vez una frase que me encantó, y es que la educación que vemos hoy fue empezada a construir hace 30 años. Y lo dejo por ahí la respuesta. Son procesos de mediano plazo, son procesos de mediano plazo. Bueno, la experiencia del Conocer, que la van a ver. Conocer empezó a trabajar en el 96, ¿no? Pasos pertinentes para articular el sistema, Ministerio de Educación, INSAFORP, Ministerio de Trabajo. Yo no sé si soy muy simplista, pero creo que he tratado, con todos los que he hablado, me he quedado un poco con la idea de que el primer paso es tal vez trabajar en torno a un instrumento, a una herramienta, y no trabajar en torno a un constructo social. Yo diría, pensemos en una herramienta que nos permita a todos articularnos. Si esa herramienta camina, después vemos quién la maneja, quién la administra, cómo la hacemos sustentable. Y esa herramienta me parece que está muy cerca de ser un marco de cualificaciones. Puede ampliar sobre la diferencia entre certificación a través de la formación referente a la evaluación de competencias. Son dos caminos diferentes. Lo que se trata es que, de una manera, como tú aprendes mucho en la experiencia, haya instituciones que te puedan evaluar y certificar eso que aprendiste en la experiencia, ¿sí? Y lo mismo vale para la educación, ¿no? Hay leyes de educación que hasta aceptan que se pueda validar años de educación sobre la base de lo que la gente aprendió en la experiencia. La ley de educación de Brasil lo permite, y ellos tienen un programa que se llama Certific, que va trabajando en esa línea. Todavía con muy poco éxito, llevan un año trabajando duro en eso. La otra es la certificación tradicional, que tú entras a una institución, te formas y al finalizar tienes el certificado. La idea es que no son certificados diferentes. O sea, tú puedes llegar a un certificado porque empezaste a trabajar, complementaste con educación y llegaste y te evaluaste. O porque todo el tiempo te estuviste formando. Esa es la gran discusión y lo grande que tenemos que hacer. No podemos tener certificados clase A y clase B, ¿no? Eso nos lo han enseñado bastante bien los colegas de México y Chile. ¿Cómo se pueden fortalecer las competencias de educación superior cuando hay universidades acreditadas y no acreditadas? Ese es un tema, no es el tema del seminario, pero también las universidades están debatiendo eso. La educación universitaria a veces está también muy suelta. Entonces se crean muchas universidades, no hay criterios de calidad, hay muchos sistemas de acreditación de calidad, pero no andan muy bien. Pero no voy a hablar mucho del tema porque lamentablemente lo siento por la persona que hizo la pregunta, pero no es el tema del... Habló de un formulario, crear, validar, aplicar, certificar, ¿quién lo administra? Bueno, esa es la discusión, hay que tener una gestión del sistema. La gestión del sistema no necesariamente es una oficina, repito, donde uno encuentra 5 personas que tienen la función de firmar todo lo que pasa. No, la gestión puede ser una gestión en la cual uno diga toda la educación media técnica está en cabeza del Ministerio de Educación, toda la educación para el trabajo está en cabeza de trabajo o de tal institución, y lo que hacemos es hablar un lenguaje común. Hay un autor europeo que tiene una metáfora con el dinero, y es más o menos eso. Cuando tú recibes $1, sabes lo que vale, le asignas un valor, y el mismo valor se lo asignan en distinto país. Por eso existen las tasas de cambio. Pero la idea es que esa moneda es una moneda común. Lo mismo nos tiene que pasar con los certificados. El empleador que recibe a una persona con un certificado lo debe conocer y le asigna un valor. Pero no puede ser que le asigne un mayor valor al que viene de un certificado de una institución A y uno peor al que viene de una institución B. Ahí es donde el Estado tiene que jugar en lo que se llama igualdad de acceso, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. ¿Algunos sistemas han tenido logros importantes en la formación técnica de las mujeres? Sí, la formación de las mujeres es muy complejo el tema, aquí ya se trató. La clave es primero crear, yo he visto que han tratado de crear un lenguaje no sexista en las ocupaciones. Entonces, por ejemplo, Bolivia hizo algo que ya lo habían hecho en Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que ya no se dice policeman, porque era el hombre policía, sino police officer. Es un oficial de policía, que puede ser hombre o mujer, y eso es hace años. En Bolivia hicieron una clasificación de ocupaciones donde pasaba lo mismo. No hay que decir operario de la construcción, sino operación de funciones de la construcción. La puede hacer un hombre o una mujer. A veces el mismo nombre ya le cargamos
un sesgo, pero hay otras cosas que no se resuelven. El sesgo cultural, el sesgo de la familia, no las vamos a arreglar nosotros. Pero hay cosas más prácticas, por ejemplo, como que algunas instituciones de formación permitían que hubiera baños diferenciados para hombres y mujeres, porque llegaba la chica a estudiar construcción y el baño era solo de hombres. Hasta eso, había que empezar a mirar cosas muy prácticas para lograr trabajar en esa línea. Hay experiencias exitosas, según su opinión, en América Latina, sobre sistemas integrados. O sea, yo diría, separemos la palabra experiencia exitosa de experiencia acabada o experiencia culminada. Todos estamos trabajando en lo mismo. Este es un trabajo sin fin. Todos los días hay nuevos desafíos. Lo que sí hay es sistemas que se integran mejor que otros. Hay países donde no hay un buen diálogo. Hay países donde sí está ese diálogo. Si uno ve lo que está pasando ahora en Chile, entre Chile Valora y el CENSE, hay un diálogo muy interesante de crear una herramienta común para que la certificación y la formación sean hechas sobre el mismo referente, sobre el mismo perfil. Si uno ve lo que está haciendo Argentina, el Ministerio de Trabajo está pagando para que los chicos que no tienen educación básica vuelvan a la educación con una beca y puedan tener esas competencias básicas desarrolladas. Y en Brasil, por ejemplo, esto que les conté del Pronatec, el Ministerio de Educación les está dando dinero a las instituciones para que aumenten la oferta de ocupaciones de alta calificación, con una meta de 1 millón por año. O sea que hay cosas, lo que uno puede aprender es esta lógica de las buenas prácticas, ¿no? Donde hay algo que se esté haciendo bien y tratar de ver si lo puedo adaptar. ¿Cuál es la recomendación de un mecanismo de articulación y reconocimiento entre la educación formal y no formal? Yo diría que es la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida y algún instrumento, ojalá un marco que uno pueda identificar, donde esa separación hay que terminarla, ¿no? Esto de educación formal y no formal, hay una biblioteca grande de discusión, pero si yo aprendí toda mi vida y soy un buen soldador, ¿por qué no puedo llegar a ser un ingeniero mecánico? Y si lo voy a hacer, ¿por qué me tengo que hacer los 6 años de facultad y no me homologan todo lo que sé de práctica? Ese es ¿qué recomienda respecto al sistema de formación? Bueno, yo recomendaría que hicieran esto que están haciendo, dialoguen, hablen, y que ese diálogo permita ir bajando barreras. El diálogo hay que separarlo de lo que yo considero que es mi feudo, allá en Argentina dicen mi chacra, que es mi pequeño espacio, y decir qué puedo abrir de mi chacra para que tú entres, pero a su vez cómo entro a la tuya. Hay que empezar a bajar esas barreras, y sobre todo esto significa un diálogo también a veces más basado en un instrumento. O sea, ¿cuál es el instrumento? Porque si lo hago basado en lo que yo creo que debe ser y en lo que tú crees que debe ser, no llego. En cambio, si lo hago basado en algo que sea más neutro, que me permita trabajar mejor, ahí capaz que avanzo. Yo lamento con las preguntas que son, aquí hay un párrafo en letra pequeña que sí, después capaz que lo leo y le ayudo a la persona para ver, pero no nos va a dar el tiempo. ¿Qué tan determinante es la participación de las empresas? Es fundamental. O sea, las empresas, no en el sentido de empresas como categoría, digamos, de capitalista, para hablarlo si lo quieren así, las empresas en el sentido de que son la demanda de mano de obra. O sea, las empresas dicen que necesitan no por capricho, no porque alguien levanta la mano y dice yo necesito 5 soldadores. Lo dicen porque si no se ganan el contrato y no generan esos 5 empleos y no pueden exportar o no pueden producir. Esa es la voz que hay que escuchar, obviamente también la voz de los trabajadores. La voz de los trabajadores hay que cualificarla para que puedan también expresar cómo está mejor desarrollado un perfil, cómo hacer mejor la formación, y obviamente el Estado tiene que estar ahí. ¿Deberíamos cortar para el almuerzo? Dice la pregunta. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Entonces, no sé, cortemos. Yo les prometo que me llevo las preguntas, las leo, no durante el almuerzo, pero las voy a leer. Y de pronto podemos intercambiar un poco más. Y de verdad, les agradezco mucho el tiempo, el interés que han mostrado, bárbaro. Felicito a los organizadores porque se ve que hay mucho interés y muchas ganas de trabajar en este tema. De nuevo, muchas gracias.